Buenas tardes, mis hermanos. Para comenzar este día, los quiero saludar a cada uno de ustedes con la paz del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares, en familia, en comunión, confiando que pronto nos volveremos a ver en oración, ¿cierto? Como día a día nos instan nuestros pastores, que estemos en oración, en comunión con el Señor, a pesar de toda dificultad que aproxima que ya está en nuestro país, el coronavirus, y todo por la cual no podemos congregarnos, en la cual no podemos estar juntos alabando al Señor en el templo. Pero como sabemos, esta es una instancia donde nosotros podemos entregar la palabra del Señor cada día, como lo hacíamos cuando nos congregábamos los días martes, los días jueves, y esta vez, por la misericordia del Señor, que yo le pido a Él que me conecte al cable celestial para poder exaltar su palabra, un poquito de su palabra, que para cada uno de ustedes sea de bendición, y también el Señor le entregue de ese amor, de esa paz que cada uno necesita a través de su palabra. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Acá el Señor me ha invitado a hablarle de una palabra muy conocida de parte de Él. Yo creo que todos saben, ya leyendo el título de esta lección, de qué vamos a hablar. Pero como dice, cada día su misericordia se renuevan en nosotros. Así pasa con la palabra del Señor. Podemos leerla 2, 3, 4 veces, pero siempre tenemos una enseñanza de parte de Él. Así que le voy a dar lectura a la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3. Dice, Pedro y Juan, por título dice, curación de un cojo. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombros y espantos por lo que le había sucedido. Esta es la palabra de hoy. Como ustedes ya la conocen, es la curación de un cojo. Es uno de los milagros que Dios hizo a través de uno de sus discípulos, como fue Pedro y Juan, los apóstoles, ¿cierto? Que en ese entonces habían seguido a Jesús de Nazaret y habían tenido el ejemplo de Él con la autoridad en la cual Él se dirigía cuando hacía los milagros de parte de Dios. En esta escritura, Pedro y Juan dice que se iban a reunir en una oración que hacían en la tarde-noche, en la cual se congregaban ante los sacerdotes y hacían hincapié y pedían al Señor y rogaban por cada uno de los que estaban ahí presentes. Tenían peticiones delante de Dios.
Pero al llegar a este lugar, al Templo de la Hermosa, había un personaje que describe su palabra, no tiene nombre, pero era un personaje muy importante, en la cual dice que pasaba día y noche en la puerta de la Hermosa. Quizás muchas personas pasaron alrededor de él, quizás muchos les dio temor, les dio miedo, o simplemente nunca se enteraron que había una persona ahí pidiendo limosna. Pero Dios lo tenía en la mira. Dios tenía un propósito para con su vida. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios, primeramente, todo es permitido de parte de Dios. Todo lo creado por Dios es permitido por Dios. Usted es permitido por Dios. Usted, su entorno, su familia es permitido por Dios. Lo mismo pasó con este varón. Él dice que desde el vientre de su madre venía con problemas, con deformación a sus pies y tobillos, a sus rodillas y tobillos. Dios tenía un propósito con él. Tenía que ser visto cómo Dios hacía el milagro y obraba en esta persona. Y así pasaron los días, quizás los años, sufrió mucho este personaje, pero llegó el momento en que estos dos siervos del Señor, ya preparados, ya pasando por todo lo que todos conocemos, la historia de Pedro y Juan, quienes eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes lo seguían, aprendieron de él y tenían que poner en obra lo que habían aprendido. Y acá dice su palabra que con autoridad Pedro y Juan se pararon al lado de él, lo miraron a los ojos y este personaje pedía plata, pedía dinero para sobrevivir, quizás para sus gastos económicos o muchas cosas más que en la Biblia no está escrito porque, como sabemos, está todo añadido. Pero Dios nos revela a través de su palabra, y yo sé que usted también tiene entendimiento que una persona tiene necesidad en la vida para poder comer, para poder adquirir cosas, vestiduras y todo. Y este personaje lo único que hacía es pedir limosna. Pero Dios, en su gran amor infinito, misericordioso, puso su mirada en él un día, quien estaba en el Templo de la Hermosa. Quizás muchos fueron a pedir, a orar a ese templo, pero nadie pidió por este hombre. Quizás muchos sí pidieron por este hombre y tenían en la mira que Dios pusiera un milagro en él. Pero Dios, sobre todas las cosas, sabía que iba a acontecer ese día. Y estos dos apóstoles, como les decía, llegaron hasta ese lugar y lo vieron y con autoridad le dijeron: levántate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice su palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda con autoridad, porque eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que tengamos autoridad, que confiemos en Él, que confiemos en lo que Él ha hecho con nosotros, en lo que Él ha puesto en nosotros, porque nosotros somos, como siempre les digo, somos soldados de Jesucristo. Necesitas el Señor tenernos ahí en la batalla, firmes con Él. Y así pasó con Pedro y Juan cuando le dicen: levántate con autoridad, y este hombre se levantó y comenzó a saltar y a glorificar el nombre del Señor y a agradecer por el milagro que el Señor había hecho en esta persona. Y todo el mundo se maravillaba y no lo podía creer. ¿Por qué? Porque él venía de problemas desde el vientre de su madre, nunca había caminado, nunca se había parado de ese lugar. Dice la palabra del Señor que era alguien que lo miraban con ojos de inmundicia, se avergonzaban de este varón, pero Dios puso la mirada sobre él y llegó el momento en que Dios hizo un milagro en su vida. Mi hermano querido, es una historia muy hermosa que llega al corazón de cada uno de nosotros. Es una palabra que a mí me llena y me satisface día a día,
porque quizás muchas veces estamos en problemas, en dificultades, y nos ahogamos en un vaso de agua, siendo que tenemos ahí mismo la respuesta, tenemos ahí mismo las rodillas donde podemos orar, clamar al Señor y pedirle, porque Él es todopoderoso, porque Él nos escucha, porque somos sus hijas, somos sus doncellas, sus princesas, sus príncipes, quienes estamos ahí siempre en la batalla con Él. Y así, mi hermano querido, podemos salir de nuestro problema, podemos salir de nuestra dificultad. Eso es lo que quiere el Señor de su vida, que sea valiente, que tome la palabra del Señor, que se levante día a día confiando que de esto vamos a salir, de todo propósito, de toda dificultad, de toda cosa mala, podemos salir adelante, que esto va a pasar. Y vamos a tener que aprender a vivir de esta forma. Vamos a tener que aprender a adaptarnos a estos tiempos. Como conversaba hace un tiempo, no recuerdo con quién, pero siempre ha existido la dificultad. Siempre ha existido un problema en la vida. Pero no por eso, mis hermanos queridos, tenemos que echarnos a morir. Ni llorar, ni deprimirnos. Al contrario, tenemos que levantarnos, renovar nuestras fuerzas y seguir adelante como lo hizo este varón. Quizás llegaba muy temprano por la mañana a este lugar de la Hermosa y esperaba un milagro. Quizá él pensaba que iba a hacer más dinero, quizá él pensaba que le iba a dar un auto, una casa, pero ¿qué hizo el Señor? Le dio algo más grande, algo magnífico, que es la sanidad, que pudo ponerse de pies, y así caminar y regocijarse en el Señor. Eso es lo que quiere mi hermana querida. Quizá usted, mi hermano querido, quizá usted necesite en estos momentos alguna necesidad, tendrá algún problema, tiene, y el Señor en este día le dice a usted que se levante con Él, de la mano, tomado con Él, y Él va a resolver su problema, Él va a resolver su dificultad. Nada, mi hermano, nada es insuficiente ante el Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Nada queda en vano ante los ojos del Señor. Esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe, que en nuestra casa jamás va a faltar nada, que en nuestra casa toda dificultad se puede solucionar con la ayuda del Señor, porque son procesos que tenemos que pasar el día a día, son metas que tenemos que proponernos nosotros y cumplirnos con la ayuda del Señor. Eso es lo que siento en mi corazón. Es una palabra muy hermosa, muy bendecida, donde podemos sacar mucha enseñanza, y una de esas es que no decaiga, que no caiga en sus brazos, que siga luchando en la pena, en la dificultad, en la tristeza, siga adelante, porque Dios le escucha en la intimidad de su hogar. Mi hermano, quizás el hombre que tiene que llevar más responsabilidades a su hogar, llora en la noche en esa almohada pidiendo y gimiendo ayuda al Señor. Créame que el Señor lo escucha, y cada una de sus lágrimas el Señor las tiene guardadas en un frasco donde sabe que su hijo ha pedido y ha gemido y ha sufrido por causas de la vida, de su familia, quizás porque quiera solucionar algún problema, pero ahí está Dios con él. Y así tiene que ser su fe, su confianza. Si ahora está pasando por un proceso de pena, de tristeza, entréguesela al Señor. El Señor lo va a levantar y lo va a sacar en victoria en estos tiempos difíciles, donde sabemos que no vendrán tiempos mejores, donde sabemos que nuestros hijos se enfrentan a un mundo con mucha dificultad. Tenemos que aferrarnos a la mano del Señor. Tampoco podemos criarlo en una burbuja,
porque tenemos que saber que en algún momento van a tener que enfrentar todo lo que está aconteciendo y darle y entregarle las herramientas que necesitan para poder sobrevivir en esta vida. Así el Señor nos enseña a ser valientes, a ser luchadores, a tener la confianza puesta en Él, que con Él todo lo podemos. Ese es el mensaje de hoy. Siga adelante, mi hermano, siga confiando en el Señor, no decaiga sus brazos. Quizás ya llevamos 40 días, un mes y algo con este problema que enfrenta nuestro país y el mundo entero. No se aflija, no se aflija. Clame y gime al Señor. Si su familia es inconversa, usted ore en silencio, unja su almuerzo, su vestir, su calzado, para que puedan entender de una vez por todas que el Señor obra en ellos y que el Señor está ahí con ustedes en todo momento, en toda circunstancia. El Señor va a proveer, mis hermanos, lo que a usted le falta, porque Él no es deudor de nadie. Si usted le ha cumplido al Señor, el Señor nunca lo va a desamparar. El Señor siempre va a estar junto a usted. Él nunca le va a soltar la mano. Quienes nos soltamos somos nosotros, por nuestra porfía, por nuestra desobediencia. Pero ahora el Señor le insta que no lo deje, que se aferre cada día más a Él, que de esto vamos a salir victoriosos. Porque sí, está enojado con el pueblo evangélico, con el pueblo cristiano que se dice ser hijo de Dios, pero sus obras dicen otras cosas. Ahí es donde nosotros tenemos que poner hincapié en todo. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana querida? Porque en este tiempo nuestra mirada tiene que estar en Cristo el Señor. Ese es el mensaje de hoy. No vendrán tiempos mejores, siempre lo hemos escuchado. Yo de muy pequeña que escucho a mi pastor Ananías, cuando era muy niña, muy niña, sí. Él decía: mi hermano, nos vienen tiempos mejores, aprovecha ahora de estar en la casa del Señor. Y uno lo veía lejano y uno decía: pero no puede ser. Y uno vivía en otro mundo, en otra dimensión. Y pasó tan rápido el tiempo y ya estamos en esta dificultad tan grande. Pero todo es permitido por Dios, porque Él quiere algo mejor para usted como para mí. Y yo confío en Él, confío de que Él nos va a dar las herramientas necesarias para poder seguir luchando en esta vida. Y que llegue el momento, mis hermanos, que podamos llegar a su presencia y poder alabarle por una eternidad. Esa tiene que ser nuestra confianza. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, de que este mundo es pasajero, de que acá todo va a quedar acá, pero un día vamos a estar en el reino del Señor con Él, en un gozo por la eternidad. Dice que le vamos a alabar día y noche, que vamos a descender con Él al cielo. Ese tiene que ser su propósito. Como nuestro hermano Patricio decía, que nada importa en esta vida, sino que estar con Cristo Jesús. Esa es nuestra recompensa, ese es nuestro triunfo como ser humano. Esta ha sido la palabra del Señor. Es una palabra hermosa, donde el Señor le insta a seguir adelante, seguir confiando en Él, que no baje sus alas, que siga luchando, que levante sus brazos. Este es un mensaje de aliento para su vida, como la es para la mía. Y todo esto, lo que se ha hablado, viene de parte del Señor. Toda palabra mía ha sido conectada de parte de Él, porque yo sin Él no soy nada. Y siempre le pido al Señor que para estas cosas importantes Él hable a través de mí, que me use como un portador de su palabra, porque si uno hablara por hablar, dejaría mucho que desear en esta vida. Pero Dios es quien
nos da la valentía para poder entregar el mensaje del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de ustedes, que sea valiente en esta época que estamos viviendo. Que el Señor le bendiga grandemente a usted y a toda su familia, en especial a cada uno de mis hermanos de la Ligua, quienes están escuchando este mensaje del Señor. Que este mensaje quede grabado en sus corazones, que la ponga por obra, porque eso es importante, poder poner en obra la palabra del Señor. Y así también pedir cada día al Señor misericordia por sus hijos y piedad. Todo esto que se ha hecho hasta este momento sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.